y hay escuelas públicas que en medio de sus limitaciones los chicos tienen buenos resultados, pero el punto ahí es la calidad de los docentes que están entregando el bien público de la educación. Y también, hablando de los bienes públicos, hay que recordar que no son gratuitos. Los bienes públicos hay que pagarlos, no son el maná que cae del cielo. Y lamentablemente cada vez de que uno habla de gasto público tiene que ver el otro lado de la ecuación, el tema de los ingresos. Hay países como por ejemplo Ecuador, Chile, Venezuela, Colombia, México, que logran ampliar sus servicios públicos. ¿Por qué tienen empresas públicas? Aquí no tenemos empresas públicas, fueron vendidas, nuestro margen de endeudamiento ya es mínimo, la única variable que tenemos para poder financiar la educación vienen a ser los impuestos. Y aquí el tema debe de ser poder identificar los montos que se necesitan para diferentes áreas, nutrición, salud, educación, infraestructura, e identificar las fuentes de financiamiento que estos bienes pudieran llegar a tener. Pero no debe ser considerado como inmoral incrementos al presupuesto del Ministerio de Educación, inclusive cuando sean para funcionamiento, para pago de los docentes, porque con el ingreso promedio que obtienen los docentes actualmente solo logran comprar el 70% de la canasta básica vital. ¿Qué docente va a estar comprometido con poder ejercer su labor adecuadamente si no logra comprar con su actividad principal el 100% del costo de la canasta básica vital? Tenemos docentes que se convierten en docentes taxi, que van en la mañana al sector público, en la tarde al sector privado a trabajar. Y vuelvo a repetir, esos no son, al final de cuentas, temas de recursos, son temas de gestión y que donde definitivamente tiene que regularse de una mejor manera la educación que está entregando el sector privado. Por ejemplo, licenciado, saliéndonos un poquito del tema, pero dentro de lo mismo, por ejemplo, es obvio que ya muchas empresas a nivel privado o muchas instituciones hacen presupuestos de más largo plazo, que si le suben a esto, que se lo suben a lo otro. Ahora, cuando hablamos nosotros de planes educativos, dijimos que eran planes a largo plazo que pueden llevar 25, 30 años el crear esto. ¿Usted no cree que sería conveniente, y con Leo estamos saliendo un poquito del tema, pero que los presupuestos no fueran anuales, sino que pudieran ser quinquenales o de un plazo más largo para poder verdaderamente tener una dirección? Guatemala realiza algunos esfuerzos en tener un presupuesto multianual, aunque es en variables macroeconómicas muy agregadas y son básicamente como indicativos. Definitivamente que eso tiene que avanzarse y llegarse a tener presupuestos multianuales. Pero el tema principal en esto de poder llegar a tener presupuestos multianuales es de, por ejemplo, en el caso del BACTUN 2032, es una lista de deseos de lo que el país pide. ¿Y cómo se va a pagar? Claro, pero por eso le decía yo que al tener un presupuesto que se pudiera hacer multianual, como usted lo señala, pues se pudieran buscar fuentes de financiamiento, se pudieran buscar impuestos, se pudiera trabajar, pero no de año a año, porque cada año se les tira y encoge. Pero todo esto pone en peligro muchos factores. Entonces, como poder trabajar a un plazo más largo para tener mejor capacidad de planear. Ahora, usted señala la evasión y señala algunos otros asuntos, pero hasta el momento no ha hablado de la corrupción. Y la corrupción dice que entre un 30 y un 40% de los fondos del Estado son mal usados. No son evadidos en las aduanas, no son elusionados en las empresas, sino que simplemente son robados prácticamente por funcionarios a lo largo de la historia. ¿En dónde pone la corrupción? Definitivamente es uno de los pilares importantes, se me había olvidado poder mencionarlo, pero poder tener menores niveles de corrupción depende de 4 factores básicos. Uno es que exista la legislación adecuada, leyes de acceso a la información,
reformas al Código Penal por enriquecimiento ilícito, hacer públicas las declaraciones de probidad del presidente, de la vicepresidenta, de sus principales funcionarios, como sucede en todas partes del mundo. Y el otro tema no es solo la legislación, es que se puedan generar las cifras para que la población las pueda acceder. Otro de los temas importantes que ayuda en la transparencia es la participación ciudadana y que se fortalezcan las instituciones que puedan cumplir con la normativa de la transparencia. Los guatemaltecos tenemos que apropiarnos de nuestras instituciones para poder exigirles resultados, pero tenemos una apatía por lo público y esa es la puerta que se aprovecha para la corrupción. Y al final el problema no viene a ser la corrupción, viene a ser la impunidad. Usted puede encontrarse en centros comerciales exfuncionarios que han sido condenados por corrupción, cumplen su condena y después los puede ver en centros comerciales realizando compras de la manera más tranquila. El tema al final, como problema, no es la corrupción, es la impunidad que existe en el país para poder cometer esos delitos. Ese dicho popular, ¿verdad, licenciado? La vergüenza pasa, pero el pisto queda. Desafortunadamente aquí es muy cierto. Yo me permití jalar el tema de la corrupción, pues porque usted acertadamente ha mencionado los otros factores, pero un factor que es tan importante, que es tan impune como usted lo señala, realmente no podemos seguir con un cáncer de este tamaño, porque los guatemaltecos en realidad, si uno analiza y es verdaderamente objetivo, en realidad pagamos mucho más impuestos de los que dicen que pagamos. Póngale usted, por ejemplo, países como Finlandia, países como Noruega, se dice que pagan el 50% de impuestos o más. Pero si usted ve lo que paga el guatemalteco, ya le va llegando, porque como no tiene un buen servicio de educación público, pues tiene que pagar educación. Como no puede ir a un hospital o a un centro de salud porque no existe el servicio, tiene que pagar por su salud. Aquí está comprobado que el 80% del gasto médico de los guatemaltecos sale de su bolsillo. Entonces, cuando usted va sumando lo que tiene que pagar extra por educar a sus hijos, por salud, por seguridad, recientemente sale publicado, creo que el licenciado Brice de la Cámara de Comercio nos decía aquí en este programa, mire, entre un 12 y un 15% del presupuesto de las empresas va a seguridad. Entonces, obviamente es otro costo adicional, es otro impuesto. Si vamos sumando todas estas cositas, resulta que a lo mejor pagamos el mismo impuesto que países desarrollados. Lo que sucede es de que nosotros no confiamos en los gobiernos, porque esos casos como usted el que dice, de que a los funcionarios son ricos y los pueblos son pobres, lo vemos a cada rato. Mire, la corrupción resquebraja la moral tributaria de los contribuyentes. Pero también hay que tomar en cuenta cuál ha sido el modelo institucional que se ha tenido en Guatemala. ¿Será que le podemos exigir resultados de primer mundo a un Estado desnutrido? Totalmente que no. Claro. Y otro punto importante, ¿será que mi responsabilidad la puedo justificar con la irresponsabilidad de otra persona? Tampoco. Eso lo que significa, el tema clave es participación ciudadana. Que los gobiernos locales no sean agentes del gobierno central. El gobierno local tiene que ser un agente del ciudadano, llevar las demandas del ciudadano al gobierno central para poder generarle los bienes y servicios públicos que necesita para su desarrollo. Claro, la descentralización es muy buena, pero aquí lo que hemos hecho es descentralizar la corrupción. Mire usted la cantidad de alcaldes. Claro que hay buenos alcaldes, hay excepciones, pero muchísimos alcaldes están siendo señalados por la Contraloría, otros por la condena moral. En fin, yo creo que ese es un tema bien amplio. Claro que al final va a caer en que mientras exista una mejor educación del guatemalteco, una mejor formación, va a ser más difícil que sucedan los actos de corrupción, va a ser más factible una vida de mejor calidad. Aquí en Guatemala no solo hay industrias extractivas, hay instituciones extractivas.
Y los modelos que han seguido otros países para poder desarrollarse es que tienen instituciones inclusivas, donde en principio a los ciudadanos les garantizan sus derechos mínimos: alimentación, salud, educación. Claro, no, definitivamente. Tal vez antes de terminar, que ya se nos fue el tiempo de nuevo, me recuerdo que el presidente Lula en algún momento decía que el derecho de alimentación no es ni siquiera un derecho humano, es un derecho animal, dice, porque todos tienen que comer. Derecho humano es la capacidad de leer, de aprender, de oír música. Licenciado, mire, muchísimas gracias porque hemos tocado bastantes temas alrededor de este asunto educativo y usted ha enriquecido con sus comentarios a nuestra audiencia. Muchas gracias a ustedes que nos han estado acompañando en estos programas. Pongámosle mucha atención a esto. Pensemos que es el ciudadano en quien reside ese acceso, ese empoderamiento para poder tener un mejor país juntos, en el cual no lo descuidemos, no lo dejemos por allá, sino que estemos conscientes de que podemos verdaderamente ser agentes de cambio. Muchas gracias, muy buenas noches y nos vemos la próxima semana. Bueno. Guatevisión.